Hola, buenos días, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera, hermanos, antes de iniciar, que oráramos a Dios, hermanos, y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu de Dios hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, en medio de estos tiempos. Yo le invito a que ahí en casa, mis amados y amigos, hagamos una pequeña oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Mi Dios y Padre, te damos gracias. En esta mañana, Señor, agradecemos tu bondad, mi Dios. Agradecemos, mi Dios, la vida, la salud que tú nos das, mi Dios. Agradecemos un nuevo día que tú nos concedes, mi Padre, gracias. Gracias porque tus misericordias, mi Dios, son nuevas cada mañana, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu gracia, mi Dios. Que tú bendigas, mi Dios, a cada uno de los oyentes, Señor, que bendigas cada corazón. Pues tú conoces la necesidad, Señor, en cada hogar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A usted sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios, y toda la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema le he puesto como tema, cómo obtener paz y contentamiento en medio de la prueba. Cómo obtener paz y contentamiento en medio de la prueba. Y quisiera dar lectura. Si tiene su Biblia ahí en su casa, por favor, le pedir que abra su Biblia, tome su Biblia, por favor, y que vayamos ahí al libro de Filipenses, en el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos, Filipenses 4, del versículo 4 al 7. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, en esta mañana yo le invito a que dispongamos nuestro corazón y que estemos atentos a la palabra del Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo a los filipenses con esta palabra: regocijaos en el Señor siempre. Y aún agrega, otra vez digo, regocijaos. La palabra regocijaos, hermanos, viene siendo como sinónimo de celebrar, de alegría, de contentamiento, de felicidad. ¿Cuántos no nos hemos regocijado alguna vez por algún acontecimiento, por algo que recibimos, por algo que llegó a nuestra vida, mis amados? Y el apóstol Pablo a los filipenses les invitaba, hermanos, a que se regocijaran en el Señor siempre. Y nos invita a nosotros hoy, en esos tiempos que estamos viviendo de pandemia, a regocijarnos. En este tiempo de prueba, hermanos, Dios nos invita a través de su santa palabra a que nos regocijemos en el Señor siempre. ¿Por qué deberíamos regocijarnos, usted y yo? Y si no siento ganas de regocijarme, pudiera hacer alguna de las preguntas en esta mañana. Dice aquí el apóstol Pablo a los filipenses que se regocijen en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. Dice versículo número 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pablo sabía, mis amados hermanos y amigos,
con toda la experiencia que él tenía, que el cristiano tenía que ser probado de muchas maneras. Es por eso que nos invita a regocijarnos siempre en el Señor. Y aquí agrega, mis amados, donde dice que vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Vuestra gentileza. Una persona gentil, mis amados, es aquella persona que demuestra o se comporta con amabilidad y educación y cortesía. ¿Sabe? Debemos de regocijarnos, mis amados, por lo que Dios es y lo que Él ha hecho. No se trata de cómo usted se sienta o cómo yo me sienta. Se trata de Él, mis amados. Mis amigos, dice aquí, cuando usted y yo reflexionamos sobre la bondad y la misericordia de Dios sobre nuestra vida, sobre sus bendiciones en nuestra familia y cómo Dios ha obrado en las vidas de otras personas, eso trae regocijo, mis amados. Eso trae regocijo en medio de la prueba, cuando usted y yo recordamos las grandes bendiciones de nuestro Dios. Es un motivo, hermanos, de regocijo. Por eso el salmista, en el Salmo 103, él puede decir: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él se podía regocijar, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que en alguna ocasión usted y yo hemos recibido algo de parte de nuestro Dios. Por la gracia de Dios, dice que usted y yo hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, mis amados, como primer punto le he puesto que nos regocijemos, hermanos, en el Señor, como Pablo lo dice aquí en la carta a los Filipenses, que nos regocijemos siempre en el Señor en medio de la prueba, para poder obtener, mis amados, esa paz y ese contentamiento en medio de la dificultad. Sí es posible, mis amados. Habla ahí, mis amados, ahí acerca el apóstol en el versículo 5, al final dice: el Señor está cerca. Habla de vuestra gentileza que sea conocida de todos los hombres, pero también agrega: el Señor está cerca. ¿Sabe qué es la esperanza del cristiano? Que así como Jesús resucitó de entre los muertos y dio mandatos a sus discípulos, la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y les dio mandato que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. Dice que Él ascendió al cielo. Y dice aquí, recordando el apóstol San Pablo, que el Señor está cerca. Nos invita a regocijarnos en medio de la prueba, siempre en el Señor. No dice que un día sí, otro día no. No dice que solamente los domingos nos regocijemos. Que nos regocijemos en el Señor siempre. Y agrega, otra vez os digo, regocijados. Mis amados, me viene a la mente una ocasión cuando los discípulos, estando con Jesús, que el Señor los había enviado a predicar a los 70, de 2 en 2. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 20, dice la escritura que aquellos discípulos venían contentos, venían, mis amados, gozosos, venían alegres. Y cuando llegaron con Jesús le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús, viene la respuesta de Jesús y les dice que no se regocijen por eso, que se regocijen porque sus nombres están escritos allá en los cielos. ¿Cómo no regocijarnos en el Señor, como dijo Pablo? Siempre. Porque hay algo más importante en nuestras vidas, mis amados hermanos, que en este mundo, mis amados, lleno de aflicción. Porque así lo dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor nos invita en esta mañana que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia difícil, usted y yo podemos gozarnos. Usted y yo podemos regocijarnos porque el Señor está cerca. El Señor pronto viene por su iglesia amada. El Señor nos dice: regocíjense. Regocíjense porque sus nombres están escritos allá en los cielos, en el libro
de la vida. Gloria a Dios. Habla la Escritura, mis amados, de aquellos creyentes en la iglesia primitiva, después de la venida del Espíritu Santo, que aquellos creyentes, cómo era el regocijo en aquellos creyentes, cómo se regocijaban aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo número 2. Gloria a Dios. Dice la Escritura, Hechos capítulo 2, del versículo 46 al 47. La palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos y amigos, que aquellos creyentes de aquella iglesia primitiva, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Regocijo, sinónimo, alegría. Comían y partían el pan en las casas con sencillez de corazón. Así se regocijaban aquellos creyentes en aquella iglesia primitiva. Dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia aquellos que habían de ser salvos. Mis amados, qué importante que en estos tiempos de prueba, ¿cómo poder obtener esa paz en medio de estos tiempos de prueba, mis amados? El primer punto es que nos regocijemos en el Señor, porque el Señor está cerca. ¿Cuán razón tenía Pablo al decir regocijaos en el Señor siempre? Otra vez os digo, regocijaos, mis amados. Como punto número 2, mi amado hermano y amigo, sería la oración. ¿Cómo obtener paz y contentamiento en medio de la prueba? La oración, yo sé que muchos cristianos ya saben qué es lo que es orar, pero quiero compartir esto con amigos que pudieran haber estado escuchando este mensaje. Orar es una conversación, un diálogo de nuestro espíritu con Dios, pues Dios es espíritu. Dice Pablo ahí los Filipenses, mis amados, continúa ahí Pablo hablando a los Filipenses. Y dice la Escritura en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En otras palabras, Pablo nos puede decir que no debemos de sentir ansiedad, que no nos afanemos, que no nos preocupemos por las cosas, sino que traemos mejor todo a Dios en oración. Esa es la invitación que el apóstol Pablo nos hace, que no nos afanemos, sino que vengamos a Dios ante cualquier circunstancia que pueda venir en nuestra vida. Vengamos a Dios y lo pongamos todo en oración delante de nuestro Dios. ¿Saben? Esto no es fácil. Por naturaleza, usted y yo, como humanos, somos propensos, mis amados hermanos, a preocuparnos. Pudiéramos pensar cuando estamos en cierta situación de dificultad, pudiéramos tomarnos tiempos e imaginarnos las peores cosas, mis amados, que pudieran suceder en alguna dificultad que estuviéramos pasando. La pregunta aquí es, ¿por qué debo de orar? ¿Por qué yo debo de orar? ¿Por qué usted debe de orar, mi hermano y mi amigo? Como punto 1, en este tema de la oración, debemos orar porque Dios escucha y contesta la oración. En el Salmo 34, del versículo 15 al 17, habla el salmista David y dice que los ojos y los oídos de Jehová están atentos sobre los justos y los libra
de todas sus angustias. Qué maravilloso es saber, mi amado hermano y amigo, que cuando estemos pasando diferentes circunstancias de prueba y vengamos al Señor, sepamos y creamos en nuestro corazón que Dios escucha nuestra oración, que Dios contesta nuestra oración. Dice Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis amados, el salmista nos invita a que vengamos en oración a Dios, porque Él, sus ojos, sus oídos están atentos a nuestro clamor, están atentos a nuestra oración. Y dice la palabra, y nos libra de todas nuestras angustias. Dios es bueno, y Dios nos invita a que cuando nos encontremos en prueba, en angustia, podamos venir a Él en oración. La oración, dice la palabra, la oración del justo es poderosa. Dios escucha la oración, Él está atento, pero también, mis amados, hermanos y amigos, la oración del justo es poderosa. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. También nos invita Pablo ahí a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17, que debemos orar continuamente. ¿A dónde vamos con esto, mis hermanos? Que no solamente debemos orar a Dios cuando las cosas no van bien. Dios nos invita a través del apóstol a que oremos diario, tengamos una comunión con el Señor. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Oh, qué bendición que podamos acercarnos a Dios a través de la oración, orar unos por los otros. ¿Por qué oraban aquellos creyentes de la iglesia primitiva? Déjeme decirle, mi amado hermano y amiga, amigos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, narra la Escritura un hecho muy importante y muy mencionado en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esa hora novena eran las 3 de la tarde e iban en camino hacia el templo llamado La Hermosa para hacer oración. Pero dice la palabra que ahí en la entrada del templo traían a un cojo de nacimiento, ya tenía muchos años, que lo ponían ahí en la entrada de la puerta de aquel templo llamado La Hermosa. Y dice que él mendigaba y él estiraba su mano para recibir alguna moneda de aquellos que iban a la oración, de aquellos que iban a tener una conversación con el Dios Todopoderoso. Dice la palabra que cuando Pedro y Juan iban acercándose a ese templo llamado La Hermosa, dice la Escritura que aquel hombre extiende la mano. Tal vez les pidió una limosna, pero dice la palabra que Pedro y Juan le miraron fijamente y Pedro le dice: no tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la palabra del Señor que Pedro extendió su mano derecha y lo levantó. Y dice la Escritura, narra ahí el capítulo 3, que sus pies y sus tobillos, al momento, dice que se afirmaron los pies y los tobillos. Y dice la palabra de Dios que aquel que estaba cojo, aquel que había sido cojo, había sido sanado. Dice la Escritura que empezó a saltar y se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios por aquel milagro que le había acontecido. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosas tan maravillosas Dios hace cuando el hombre le busca! Aquellos hombres apenas llamados Pedro y Juan apenas iban a entrar al templo a orar.
mas sin embargo fueron sensibles a una necesidad. A veces el Espíritu Santo los movió a decirle a ese hombre que no tenía ni plata ni oro, pero lo que tenía le daban y le dieron, y con aquella autoridad le dijo: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué maravilloso, mis amados hermanos y amigos. Dice la Escritura que aquel rumor se empezó a correr por aquel lugar, porque muchos le conocían a aquel hombre que tenía muchos años sentado ahí, cojo, pidiendo limosna. Pero él no se esperaba que iba a ser el día más maravilloso de su vida. Dios usó a aquellos hombres que iban a la oración, a Pedro y a Juan. Dice la Escritura que vinieron los principales sacerdotes y gobernantes y los llevaron y los encarcelaron. Y dice la Escritura que les amenazaban, mis amados hermanos, les amenazaban a que ya no hablaran en ese nombre de Jesús. Y le decían que con qué autoridad hacían esas cosas. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía que a ese Jesús que ellos habían crucificado, es por eso que ese hombre estaba en presencia de ellos sano, por el nombre de Jesús, por la fe en Jesús. Dice la Escritura que les intimaron, no podían negar lo que había acontecido, y les amenazaban a que ya no hablasen en ese nombre. Los discípulos estaban siendo probados, amenazados a que ya no hablaran de Jesucristo, su Señor y Salvador. Dice la palabra que Pedro dijo, y Juan, aquellos gobernantes y principales sacerdotes: juzgad si es justo obedecer a ustedes como hombres antes que a Dios. No podemos de callar, de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Mis amados, dice la palabra de Dios que lo soltaron, y mucha gente creyó por el testimonio de aquella sanidad, de aquel cojo que se encontraba ahí durante mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que llevaba más de 40 años. Más de 40 años en esa condición. Posiblemente había nacido así, mas había ocurrido un gran milagro para este hombre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a nuestro Dios. Por eso la importancia, mis amados, para nosotros en nuestros tiempos, cómo obtener paz y contentamiento en medio de la prueba, en medio de esta pandemia, mis amados. Regocijarnos en el Señor siempre. Dios nos invita a regocijarnos en Él siempre. Pero también, como punto número 2, nos invita a que oremos. A que oremos siempre. Que no desmayemos. Que oremos. Por eso Jesús le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración es poderosa, mis amados hermanos. La oración puede mucho. Hace unos 2 semanas, mis amados hermanos, y quiero comentarle para la gloria de nuestro Dios, íbamos hacia la misión allá en Los Cometas y nos faltaba comprar unas cosas, y por ahí me estacioné para llegar a una tienda a comprar unos jugos y galletas para unos niños. Y cuando yo entré a aquella tienda, mi esposa, por esta cosa de la pandemia, pues nomás dejan entrar a una sola persona a los autoservicios, y ella me esperó en el vehículo, y yo me di prisa, mis amados, de ir por lo que me faltaba en esa tienda. Y cuando yo buscaba por los pasillos lo que necesitaba comprar, en el pasillo que yo entré, reconocí a un amigo que tenía ya tiempo que no lo veía. Y tuve una lucha, mis amados hermanos. Si lo saludaba y yo tenía prisa, si lo saludaba yo sabía que me iba a tardar. No sé si a usted le ha pasado, amado hermano o amigo,
de que a veces vamos a cierto lugar y vemos a alguien y le podríamos sacar la vuelta. Somos tentados a sacarle la vuelta o hacer lo correcto y saludarlo. Y yo me acuerdo, mis amados, que pues, lo saludé y me dio gusto verle porque tenía años que no le veía. Y cuando él me ve, mis amados hermanos, él me hace, gracias a Dios, tuvo la confianza y me comentó que habían venido a su vida pensamientos en las luchas y problemas que él tenía, al grado de quitarse la vida. ¿Sabe usted que la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y cuando aquel amigo me decía eso, sentí en mi corazón algo tremendo, mis amados hermanos, de que cómo era posible, de que el enemigo estaba haciendo lo que él quería y poniendo sus pensamientos en aquel amigo. Yo recuerdo, mis amados, que empecé a compartirle palabra de Dios. Palabra, dice Jesús, que son espíritu y son vida a los que la creen. Y me quedé un tiempo ahí con él, platicando, diciéndole que Dios le amaba y que ese no era el plan de Dios para su vida, que Dios tenía planes maravillosos para su vida, como los tiene para ti, amigo que me escuchas, mi amado hermano. Y cuando estaba ahí me despedí de él, le tomé su teléfono y le dije una cosa a mi amigo, le digo, vamos a estar orando por ti, vamos a estar pidiéndole a Dios, Dios tiene algo para ti, Dios tiene algo para tu familia, pero vuélvete a Dios, Dios es bueno, Dios te ama. Y eso le digo, mi amado hermano y amigo, que fue hace 2 semanas, y por la gracia de Dios, Dios nos enseña en su palabra la importancia de la oración, de que oremos los unos por los otros. Hace 2 días, mis amados, yo recuerdo que pasando 3 días le regresé la llamada para ver cómo estaba. Y lo seguía animando, hermanos, por teléfono y le seguía compartiendo la palabra del Señor Jesús. Pasando, hermanos, 2 semanas, aquel amigo, yo recibí una llamada y era ese amigo. Y gloria a Dios, mis amados. Estaba contento, estaba agradecido, al grado de que me pasó a su esposa por teléfono para que ella me dijera gracias, pero yo soy un hombre igual que él, igual que usted, mi amado hermano. La gloria es para nuestro Dios. ¿Por dónde voy con esto, mis amados? De que Dios nos da la oportunidad de orar, de venir delante de Él, de que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar el socorro oportuno. ¿Cuánta gente necesitada allá afuera necesita de una palabra de esperanza? Una palabra, hermanos, que Dios le ha bendecido a usted, que Dios me ha bendecido a mí. Y gracias a Dios, hermanos, por esa familia. Gracias a Dios, mi amado hermano me compartía aquel joven que ahora a las 3 de la mañana algo está pasando en su vida. El Señor le levanta para que tenga comunión con Dios. Qué importancia, hermanos, que en medio de la prueba, en medio de la lucha, podamos orar y obtener paz y contentamiento en medio de esa prueba, en medio de la dificultad. Como punto número 3, mis amados, le he puesto la importancia de la gratitud, la importancia de ser agradecidos. Una persona agradecida, mis amados, es una persona que agradece un favor o un beneficio recibido. Mire, en nuestra vida diaria y nuestra vida de oración no puede ser subestimada. No lo tengan poco, mi amado hermano y amigo, cuando usted se acerca, cuando yo me acerco a Dios. El apóstol San Pablo le dice ahí a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pero dice, con acción de gracias. Con acción de gracias.
agrega el apóstol, y nos invita a que cuando usted y yo nos acerquemos a Dios, seamos humildes, amados, con acción de gracias. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 4, versículo 6, en la segunda parte de este versículo dice: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Qué quiere decir esto, mis amados y amigos? Que Dios resiste al soberbio. Mis amados, los soberbios están colocados en dirección opuesta en el plan de Dios y se consideran superiores a las demás personas. Así que, mis hermanos y amigos, sabe que hoy en nuestros días vivimos en una sociedad desagradecida y muchas personas no sienten gratitud por las bendiciones que Dios les ha otorgado, mis amados. Dios nos invita, amados, que nos acerquemos a Él con gratitud. Cuando vengamos en nuestra vida de oración, acerquémonos con gratitud. Amados y amigos, antes de mencionarle a nuestro Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, sabe, a nuestro Dios le agrada que le alabemos, que le adoremos por lo que Él es, mis amados, porque es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por sus muchas bendiciones, mis amados, esto hace que crezca nuestro gozo, hermanos, en nuestra vida de oración hacia nuestro Dios. Como pregunta, mis amados, ¿por qué estaban agradecidos aquellos creyentes? Ahí en Hechos, quiero que vaya conmigo en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 4, del versículo 34 al 35. Dice la Escritura, mis amados, viendo esta pregunta, ¿por qué estaban agradecidos aquellos creyentes de aquella iglesia primitiva, hermanos? Dice el versículo 34 del capítulo 4 de los Hechos, 34 y 5. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se les repartía a cada uno según su necesidad. Mis amados, había en aquellos primeros cristianos, había regocijo, mis amados. Había regocijo en sus corazones, había gratitud hacia Dios y aquellos que tenían posesiones en medio de la persecución. Tal vez muchos perdieron su trabajo. Tal vez muchos los expulsaron de la sinagoga por seguir a aquellos que predicaban a Jesús, porque habían recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en aquellos, mis amados, había gratitud. Traían sus posesiones, las vendían y los traían a los pies de los apóstoles para que fueran suplidas las necesidades de aquellos que estaban pasando por prueba de dificultad. Mis amados, hace unos días en la televisión pasaron a un niño, mis amados y amigos, a un niño que sacó sus ahorros en este tiempo de pandemia. Sacó sus ahorros y en la entrevista se veía que él puso su mesa, una mesa, y puso artículos de consumo, y con cartelones él puso: si necesitas algo de aquí, tómalo, tómalo. Pero también puso otro cartelón: si tú quieres apoyar esta causa, trae algo para aquel que no tiene que comer. Gloria a nuestro Dios. ¿Qué ejemplo nos dan los niños, mis amados? Por eso Jesús nos enseña y nos dice que debemos de ser como los niños para poder entrar a su reino. Mis amados, para que nosotros podamos obtener paz y contentamiento en medio de la prueba, es necesario, como dijo Pablo, regocijarnos en el Señor siempre. Regocijarnos en el Señor. Si al regocijarnos le agregamos, le sumamos la oración, si a la oración, mis amados, le sumamos
agradecimiento, hermanos, vamos a obtener paz y contentamiento en nuestra vida, aún en medio de esta pandemia. Mire, mi amado, mi hermano, termina Filipenses, y con eso termino, Filipenses 4, en el versículo 7. Haciendo esto, dice el apóstol Pablo a los filipenses, y nos dice a usted y a mí, el regocijarnos, el orar y ser agradecidos con Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo podemos tener esta paz, mis amados? Cuando ponemos, usted y yo, nuestra fe, hermanos y amigos, cuando ponemos nuestra fe y confiamos en Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. No podemos regocijarnos, ni orar, o ser agradecidos sin una fe verdadera, mis amados y amigos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo así, mis amados hermanos y amigos, solo así podemos llegar al regocijo, a la oración, al agradecimiento y obtener esa paz y ese contentamiento en medio de las pruebas. Mis amados, como una buena regla, quiero compartirles, en otras palabras, preocuparte por nada, orar por todo y ser agradecidos por todo. Mis amados, ahí en casa, ahí como estamos, yo le invito a que reflexionemos. Si nos estamos regocijando en el Señor siempre, si estamos orando al Señor sin cesar, y si estamos siendo agradecidos en todo con el Señor. Reflexionemos, mis amados, en este tiempo de prueba, en este tiempo de escasez. Dios está con nosotros. Señor Jesucristo dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le invito en esta hora que oremos al Señor. Incline su rostro, por favor, y oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Queremos agradecer, mi Dios, en esta hora la vida, la salud que tú nos das. Queremos agradecer, Señor, tu palabra que es verdad. Tu palabra, mi Dios, que nos anima a regocijarnos en medio de la prueba y podamos obtener paz y contentamiento en nuestro corazón. Te damos gracias, mi Dios, porque por medio de la oración nos podemos acercar, mi Dios, ante cualquier circunstancia que estemos pasando. Pero también, mi Dios, podemos ser agradecidos. Dios, ayúdanos a ser agradecidos todos los días de nuestra vida y así podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es inexplicable, porque solamente Jesucristo nos puede dar esa paz que necesita nuestro corazón en tiempo de prueba. Mi Padre, en el nombre de Jesús, que la paz tuya, mi Dios, sea con todos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Amigos, Dios les bendiga y les guarde grandemente. Dios nos guarde con su paz. Amén. Gloria a Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia.
mayor placer, nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos, amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. No hay nada mejor, no hay nada